Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy mi hermano Etzvi Ben Daniel y nuestro hermano Miguel Forero. Shalom, shalom, hermanos. El día de hoy vamos a dar continuación al estudio de la porción de la Torá. Corresponde la parashá número 13, que viene siendo la parashá que lleva por título Shemot. Esta parashá consta de Éxodo 1:1 a Éxodo 6:1 y es una parashá que también está, bueno, hermosísima, muy emocionante. Son bastante los detalles que encontramos en esta nueva aventura por la que va a pasar el pueblo de Israel ahora de salida del pueblo, de la nación de Egipto, ¿sí? Vamos a ver lo que es la aflicción de los israelitas bajo mano de Faraón. También va a surgir la esperanza de Israel. Nace Moisés y al mismo tiempo vamos a ver cómo se da el desenlace de la historia. Algo ocurre por ahí, lo cual provoca que Moisés tenga que salir de Egipto. Eventualmente esto lo va a llevar al llamado de Moisés, ¿sí? Por parte de Jehová, para entonces regresar él a Egipto y poder liberar al pueblo de Israel de mano de servidumbre, ¿sí? De Faraón. Eventualmente Moisés y Aarón van a estar presentándose delante del Faraón y de esta misma manera Jehová va a comisionar a Moisés y a Aarón para que representen al mismo Dios Altísimo delante del Faraón y pueda mostrar sus maravillas. Bienvenidos, hermanos, qué gusto tenerlos hoy por aquí compartiendo la parasha. Shalom Harold, Shalom Miguel, y a mí tal vez por lo que me gustaría comenzar es establecer otra vez el contexto. Ahora estamos empezando un nuevo libro, este es el segundo libro de la Torá, es el segundo libro de lo que se llama el Pentateuco. El libro tiene el mismo nombre que la Parashá, que es Shemot, que significa nombres, ¿okay? Éxodo se llama en español, viene del griego y esto significa salir, porque es la salida, el éxodo del pueblo de Israel de Egipto que se encuentra en este libro. En el libro de Génesis vimos toda la historia de las genealogías desde la creación del mundo y desde Adán, y todo se encamina hasta este momento. Eh, Tenemos el escogimiento de Abraham y la promesa. Él es llevado a la tierra de Canaán para dársela, pero le es dicho que todavía no. Sí, él mismo va a Egipto un par de veces porque hay hambruna. Ahora el caso de Jacob es el mismo. La familia está llegando a la tierra de Egipto por hambruna en Canaán. Veíamos como José había sido puesto por el Eterno ahí en una posición realmente fundamental para preservar la vida de su familia, y todos van allí a la tierra de Egipto, y los Shemot, en hebreo, perdón, pero no me acuerdo ni si dije qué significa en hebreo. Shemot significa nombres, ¿ok? Porque acá al comienzo en Éxodo 1 habla de todos los nombres de las 70 personas, decíamos en la Septuaginta dice 75. Bueno, no me quiero meter en detalles, pero para hacer un estudio, en los manuscritos del Mar Muerto también tenemos como la Septuaginta, pero los nombra aquí, quiénes son los que llegan a Egipto. Y como vos decías, van a pasar un periodo de esclavitud, lo cual le fue revelado a Abraham en la visión, ¿sí? Y teníamos el número de 400 años que iban a transcurrir. Y interesantemente, esos 400 años puede que sean desde el momento en que Abraham tuvo esa visión hasta que
entran los hijos de Israel a la tierra con Josué y la conquistan finalmente. El periodo en que el pueblo de Israel estuvo en Egipto fue alrededor de 215 años. Ahora te digo, no me acuerdo si ese número está dado específicamente en la Septuaginta, pero sí se puede deducir, y mencionaba en el programa pasado cómo son en realidad 4 generaciones, si te lo pones a pensar. Viene Leví, ya el hijo de Jacob, está viniendo a la tierra de Egipto, y él tal vez tenía ya hijos nacidos, no, ahora nos podemos fijar, o nacieron en Egipto, pero uno de los hijos de Leví es Kohat, y Kohat es el papá de Amram, que es el papá de Moshe. ¿Okay? Ya estás ahí. O sea, Leví y su hijo, ya a su nieto Leví lo habrá visto, era Amram, ¿ok? El papá de Moshe. Su abuelo era Leví. Él le pudo decir, sí, liquidé a todos esos malos hombres cuando violaron a mi hermana Dina, ahí en Shechem. Todas estas historias de Jacob, de haber vivido en Padán Aram, ellos tenían todo eso en Egipto. Y también se estaban casando entre ellos, ¿ok? Esté bien o mal, se haya prohibido en la Torá posteriormente o no, se estaban casando entre ellos, ¿ok? De hecho, Amram se casa con su tía, Yocheved, y tienen a Moshe. Y recordemos que también los estereotipos de qué edad tiene un tío, tía, primo, eso es completamente subjetivo, porque recordemos cuántos estaban multiplicando, que se podía tener 10, 12 hijos, o sea, en un periodo de 20 años, ¿entiendes? Los primeros hijos ya están teniendo nietos, ¿ok? Imagínense que la mamá también está teniendo un hijo. La mamá está criando a tu hermanito bebé y la hermana mayor está teniendo un hijo. De que está jugando con el sobrino, ¿se entiende? Y crecen como si fuesen primos. Entonces, eso es que hay que tener en cuenta cuando leemos todas estas historias. Y bueno, y ya para pasar la palabra, el Éxodo es el núcleo, se puede decir, de toda la Torá. ¿Okay? Tenemos todo lo que decíamos de Génesis, la creación y todo que establece ese orden, y es muy importante, pero todo se encamina hacia este evento de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y posteriormente la Torá dada en el monte Sinaí, que sucede todo en el periodo de un año. ¿Okay? Este es el núcleo de la Torá. Entonces, a medida que nos metemos en estas parashot, importante tomar eso en cuenta y dedicar estudio para expandir esto. Adelante, hermano Miguel. Gracias, Harold. Sí, hay un detalle bien interesante que me parece a mí respecto de esos grandes números que menciona Zvi. Y obviamente pues no vamos a entrar en todos los detalles de esto, porque me llama mucho la atención cuando se mencionan las generaciones posteriormente, que las familias no todas fueron tan grandes. Uno siempre piensa que fueron así de 10, 12 hijos. No, resulta que por ejemplo, el caso de Amram solamente tuvo a Miriam, Aarón y Moshe. Y parece que muchas familias eran así. Entonces, hay una discusión sobre el número de la gente que salió de Egipto, si fueron todos los que tradicionalmente se dice o fueron otros. Incluso dentro del judaísmo he escuchado que algunos dicen, no, es que solamente salió el 10% y el resto se quedó. O sea, en esto hay toda una variedad de cosas. Pero llamo la atención simplemente por si a alguien le interesa explorar un poco más el asunto de los grandes números. Pero lo que sí sabemos, Miguel, perdón, porque quiero simplemente dejar esto también, que hay que tomar en cuenta. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra, dice al comienzo de esta parashá. Y tanto que el rey de Egipto consideró a ese pueblo como una minoría que podía ser amenazadora
al orden de Egipto. Y si tenemos solo 4 generaciones, Leví, Kohat, Amram y ya con Moshe salen, y entran solo 70, vamos a hacer las matemáticas. ¿Se entiende? Simplemente. Es fácil. O sea, Sí, sí, ¿cómo se puede correcto, multiplicar? correcto, pero aún así no te da para que dé 2 o 3 millones, como dice mucha Oh, gente. sí. eh, Ajá. y manejar un grupo de 2 o 3 millones es imposible, olvídelo. Entonces, bueno, a eso iba simplemente la anotación. Pero quiero mencionar algunos puntos relevantes aquí. Uno es el de las mujeres que se rebelaron al mandato del faraón respecto de mandar los niños, de asesinar los niños. Porque normalmente esto trae un asunto de ética o de qué digo yo, que aún en este momento muchos se están enfrentando respecto a la situación actual. Amén. Sí, porque ellas, para proteger las vidas de los niños, digamos que mintieron y entonces protegieron las vidas de los niños y gracias a eso Moshe sobrevivió. Desobedecieron al gobierno, el pueblo Desobedecieron judío, al... desobedeciendo desde el 1400 antes de Cristo. Qué bueno. Correcto. Eso Y me da entonces, aliento. entonces, este tipo de personas que son hasta cierto punto un modelo, porque uno dice, uy, pero eran unas mujeres nomás, eran 2 parteras, se enfrentan al sistema y logran sacar adelante, por medio de ellas sale adelante Moshe. Entonces, simplemente como una aplicación, ustedes saben que me gusta hacer aplicaciones de todo esto. Eh, sí, en este momento nosotros podemos estar pasando por situaciones similares. Entonces, ¿es lícito oponerse a las órdenes del gobierno? Bueno, Evidentemente, eso cuando es esas órdenes son inmorales o ajá, cuando atentan contra la vida y exactamente. contra la integridad de la familia, es lícito hacerlo. Es más que lícito, es expediente, es una obligación moral. ¿Se entiende? Es como decir, usted va caminando por la calle y ve que un malhechor está golpeando a una mujer. ¿Es lícito pararlo y hacer algo? No, usted debe hacer algo Claro, no, acerca no, de eso. no simplemente sacar el teléfono para grabar y subir eso a las redes sociales, que es Amén. lo que está sucediendo lamentablemente hoy. Y ¿Sí? tiene otra capa, y ahora te paso la palabra, Harold. Yo lo que pensé es lo siguiente: matar a los bebés, eso es lo que están haciendo hoy en día con el aborto. Así es. Y no hay otra manera de mirarlo eso, ¿ok? Y se llama salud reproductiva, lo llaman las basuras, ¿ok? Y ya me imagino, imagínense la campaña propagandística que el faraón habrá hecho, ¿entiendes? También, salud reproductiva, sí, salud del país. Necesitamos cuidar a nuestra nación, que sea fuerte, que estas minorías no vengan, que son salvajes, esto es algo bueno para la nación, ¿sí? Y uno piensa, sí, gente tan primitiva que hacía eso. Hitler lo hizo hace 80 años también. ¿Ok? Entonces vemos cómo estos regímenes totalitarios pueden surgir a lo largo de la historia. De hecho, es algo que el ser humano es propenso a que se desarrolle de esa manera cuando gente está en el poder y acapara ese poder. Y lo último, Harold, también como en estas circunstancias que nace Moshe y vemos este paralelo que no se puede escapar de cómo el rey Herodes también mandó a matar a todos los niños, ¿sí? A todos los de menos de 2 años, porque decían que el Salvador iba a surgir y está ese paralelo, tal como hablábamos, entre Yeshua y Yosef, que también existe, y ahí te doy la idea para el próximo blog, Harold, para entre Yeshua y Moshe. Y ya vamos a estar viendo en esta, la siguiente, la otra para allá. Hay muchos paralelos, creo, entre Yeshua y Moshe. Y uno es salvadores, ¿sí? Que van a sacar a la gente, pero posiblemente lo que hizo Moshe haya sido incluso más impresionante en ese entonces, ¿ok? Pues lo de Yeshua tiene repercusión posteriormente, después de su muerte, pero en vida
¿ok? Se puede argumentar que incluso Moshe, ¿entiendes? Y también para que la gente entienda, pues sé que vienen de contexto cristiano, Moshe para el judaísmo es lo que Yeshua es para el cristianismo, ¿ok? Y te dejo ahí, Harold. No, y sumar a esto, mira lo que dice el versículo 20 de este Éxodo, Éxodo 1, dice que Dios hizo bien a las parteras y por haber, ese ya es el 21, y por haber las parteras temido a Jehová, él prosperó sus familias. Entonces, se presta, yo estoy de acuerdo con el hermano Miguel, a veces es como polémico, desobedecieron al gobierno, no hicieron lo que Faraón dijo, ay, entonces, ¿cómo es? ¿Están promulgando ustedes levantarse contra el gobierno? Pero me gustó esto que dijo el hermano Miguel, de que si la justicia se está viendo quebrantada, vamos a ir en favor de la justicia siempre, ¿verdad? A pesar de que el gobierno quiera levantarse para más bien querer atacar a los ciudadanos, al pueblo, de una manera injusta, ¿verdad? Como lo estamos viendo todos los días, ¿verdad? En las noticias y bueno, esto es de nunca acabar. Luego vemos más adelante exactamente el decreto de muerte entonces para los niños varones, porque ya Faraón dijo, de las parteras no me están haciendo el trabajo, entonces ahora el decreto es que cualquier varoncito que nazca va a ser lanzado al río, ¿verdad? A ahogarlo, van a matarlo en el río y que las niñas pues sí van a preservar sus vidas. Esto me hace recordar aquel comentario, Manspe, que tú nos hacías el otro día de cómo Moisés llega a ser preservado como en una canastita, ¿sí? De juncos, pero que utilizan el mismo material que utilizó Noé para construir el arca, ¿verdad? Era como un mini arca tal vez, una mini arquita, por así decirlo, en el cual Moisés es preservado y llega a manos de la hija de Faraón, ¿verdad? Y su vida es guardada. Eso es bastante interesante. Ya después vemos más adelante cómo la hermana de Moisés, Miriam, estando pequeña, es la que le da como ese seguimiento. La hija de Faraón se encuentra a Moisés, aparece esta niña, ella sugiere que traer a una de las mujeres hebreas para que le vaya a criar al niño. Estamos hablando nuevamente de Moisés. Y es interesante porque dice que ya el niño, habiendo crecido, es devuelto a Egipto, por así decirlo, para que ya sea formado como príncipe. Pero si No, el él ya niño, estaba en Egipto. ¿Cómo o es digo yo, devolvido? a la casa de Faraón, a la casa de Faraón, tal vez para ser más específico. Pero a lo que me refiero es que si ya el niño creció, ya me imagino yo, hermano Miguel, que el niño fue formado en la cultura, en el idioma y muy posiblemente conociendo ya al Dios de Israel también, así como hemos procurado nosotros ir formando a nuestros niños. Sí, ya Moisés ya va como con esa conciencia, claro, no llega a tener ese encuentro y ese conocimiento y esa relación que él llega a desarrollar con el Altísimo cuando se le manifiesta más adelante en la zarza ardiente, pero si ya desde niño a él se le va inculcando quién es el Dios de sus padres, cuál es la lengua, entonces, porque tal vez cuando uno va leyendo o comete el error de ver la película nada más, ¿verdad? De Jules Briner y Charlton Heston, entonces uno nada más se imagina aquellas imágenes de que no, que el niño creció en el palacio de Faraón y no tuvo ningún contacto de su cultura hebrea, ¿verdad? Pero no, aquí la escritura nos dice que el niño fue criado por esta mujer hebrea que viene a ser su madre, ajá, y ya después lo devuelve estando un poquito más grande a casa de Faraón, para que él se forme como príncipe de Egipto, ¿sí? Y bueno, la historia va avanzando, vemos ya aquel encuentro de Moisés con aquel... Sí, Harold, sí, me hermano, sí, gustaría adelante. comentar. Estaba Claro levantando que la sí. mano. Harold, no me miras la mano. Discúlpame, adelante. Eh, no, acerca de eso específicamente, igual me quiero devolver atrás para darte un par de palabras hebreas, pero Claro. quiero también comentar acerca de eso. Recomiendo que la gente lea el texto con detenimiento y va a encontrar cosas que antes no había encontrado. ¿Okay?
la aserción que tú hacías en el versículo 11 del capítulo 2, dice, Moisés salió a visitar a sus hermanos, ¿ok? Y los vio en sus duras tareas. Entonces, ¿cómo que salió a visitar a sus hermanos? ¿Cómo que sabía? Entonces, de ahí puede salir. Ujú, ujú. Tiene Entonces, sentido. leer con detenimiento, pero por el otro lado también sí, fue criado en la cultura egipcia, y eso también es muy relevante para la teología bíblica y la conceptualización de Moisés, con ciertas cosas. Igual no me voy a meter en nada demasiado profundo, pero la gente puede estudiar. O sea, la cultura egipcia tenía mucha riqueza. No se puede reducir a decir es un paganismo y qué sé yo. O sea, ellos eran bastante avanzados. Y en el libro de Judas, en la carta de Judas, me parece que dice cómo Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces esto era algo conocido, obviamente. Ahora, cómo Moisés fue preservado, te quería completar ahí con la palabra hebrea, más que el material que fue usado, es la palabra hebrea para ese canasto, es la misma palabra, teva, que para el arca de Noé, ¿ok? Teva. Y hay también un simbolismo muy profundo en el agua, ¿ok? Entonces eso también para que Cierto, el lector cierto. considere y trate de meditar en eso, qué significa, ¿ok? De que él está en el agua y él es sacado de las aguas. Él es llamado Moshe. En hebreo dice porque él fue sacado de las aguas, y hay un juego de palabras en hebreo, Kiminamahim Meshitihu, y por eso fue llamado Moshe, pero de todos modos sabemos que era una palabra egipcia, ¿okay? Porque lo nombró la hija del faraón. Y la palabra Moshe en egipcio puede que signifique ser nacido, ¿okay? O hijo, como un hijo que es nacido, ¿okay? Tenemos un faraón que se llama Tutmose, que ves el Moshe, y tenemos Tut, que es Tot, el dios egipcio. Ramsés, ese MS al final, eso también es la misma palabra de Ra, que era otro dios. Entonces, este es el nombre Moshe, y también me había fijado la similitud, hasta donde me fijé, la palabra para aguas en el antiguo egipcio es Mu, que también está ligado a las aguas. Entonces tenemos toda esta temática de que Moshe sale de las aguas, ¿okay? Y él es el que va a liberar al pueblo. Después tiene otro episodio en donde se van a abrir las aguas y pasa por las aguas otra vez, ¿okay? Control sobre las aguas. Entonces, esto es muy interesante, y lo vemos también en la próxima para allá con la primera plaga, ¿okay? El control sobre las aguas. Y lo dejo ahí simplemente para que el lector considere y continúe en sus estudios. Buenísimo. Hermano Miguel, adelante. Gracias, Harold. Sí, un detalle bien interesante, en esta parashá se alcanza a ver todo lo que es el llamamiento de Moshe. Y sabemos por los datos que hay allí que cuando él fue llamado ya tenía 80 años. 80. Había pasado los primeros 40 allí conociendo todo el poder y siendo entrenado, educado en todas las artes militares, administrativas, todo lo que necesita aprender un líder. Y luego es sacado
para convertirse en un pastor de ovejas meramente. Pareciera como que todo aquello que aprendió uno diría, eso no me sirvió para nada y yo mejor me vuelvo a un pastor, estoy defraudado de la vida, y él se va y se queda entre las ovejas de su suegro. A mí me llama la atención que ni siquiera él tiene su propio rebaño, sino que pastorea las ovejas de su suegro. Y es en esa Bueno, condición que no pasa Jehová lo llama. mucho tiempo después de ese, hermano Miguel, que él llega a tener su rebaño de los 2 Sí, millones. claro. En esa condición es que Dios lo llama, ¿no? Y pienso, muchos de nosotros consideramos que una edad avanzada, cual sea, hoy puede ser 50, 60 años, ya la sociedad nos ha vendido el concepto de que ya somos inútiles, ya no servimos para nada, usted jubílese, póngase a ver televisión, a comer papitas fritas y ahí espere que le toque el turno. Pero resulta que Dios piensa de otra manera. Este hombre, él había hecho una inversión en este hombre a través de su educación primero y luego enseñándole el arte del cuidado de los animales, que tiene mucha aplicación en el pastoreo de la gente, en el cuidado de las ovejas como gente, ¿no? Y entonces Totalmente lo de llama acuerdo. y vemos en todo el proceso la renuencia de él, todos los argumentos. Yo no sirvo, pero yo qué voy a hacer, llama a otro, y yo no hablo bien. Me llama la atención eso que dije porque en el discurso que hace Esteban dice que Moshe era poderoso en palabras. O sea, era un hombre de buena retórica. Sin embargo, uno de los argumentos aquí a los 80 años es, pero yo no soy hombre de fácil palabra. Entonces, ¿qué Cierto. pasó en esos 40 años? Se volvió tartamudo, al estar con las ovejas, perdió su habilidad de hablar, era lo que él consideraba. En fin, el hecho es que para Dios somos un material valioso y en cualquier momento Él nos puede utilizar porque Él ha venido haciendo una inversión en cada uno de nosotros al proveernos experiencias, eh, contactos, educación, información, múltiples cosas de las que a veces ni somos conscientes, con el propósito de que cumplamos una tarea. Y entonces Jehová llama a Moshe, le declara esto y a pesar de todas sus renuencias y todos sus argumentos, lo convence y él va. Y vemos posteriormente todo lo que sucedió. Entonces, simplemente la enseñanza, ¿no? Mire, no se menosprecie a usted mismo. Independiente de lo que haya sido su vida, usted es una persona valiosa. Todo lo que Dios ha hecho alrededor suyo vale la pena y tiene un propósito. Simplemente pregúntele al Padre, Señor, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi rol dentro de este plan eterno? Porque quiero cumplirlo, así como lo hizo Moshe. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y no le crea a la OMS que dice que los viejitos ahora se ha declarado la vejez como una enfermedad. Vea usted. Vamos al revés, ¿verdad? De la sabiduría de las escrituras, donde ve a los ancianos como más bien esa sabiduría, ¿verdad? Que podemos aprender de ellos. Totalmente de acuerdo con usted. Hay un episodio muy interesante antes de que Moisés llega a encontrarse con las ovejas, ¿sí? Ya es el pastor y todo este proceso, esa etapa de él, que él se encuentra con un egipcio golpeando a un hebreo. Entonces él lo mata y esa es la razón por la cual él tiene que escapar de Egipto. Pero eventualmente, después, él se encuentra a dos hebreos discutiendo y golpeándose entre sí, y él viene y los cuestiona que por qué están peleando. Entonces ellos le responden, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Me hizo recordar aquella pregunta que le hacen a Lot, también en Sodoma, con respecto a aquella intervención donde él se presenta como un juez en medio de Sodoma y le preguntan, pero a usted quién le dijo que usted era juez en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos el rol de Moisés y de Lot también siendo jueces en medio de la tierra donde ellos están viviendo, ¿verdad? Entonces, muy, muy, muy interesante.
¿Y cuántas ocasiones no hemos visto, cuántos relatos encontramos en las escrituras que se desenlazan estando junto al pozo, como aparece en esta expresión, ¿sí? Y estando sentado junto al pozo Moisés, ¿verdad? 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Entonces, por aquí tengo un dato. Tengo a Eleazar, el siervo de Abraham, ¿verdad? Encontrándose con Rebeca para con Isaac, eventualmente la esposa. Agar e Ismael en el pozo del viviente que me ve. Tenemos este caso de Moisés y las hijas de Madián, ¿sí? Que ahí encuentra después a su esposa. A David expresando aquella frase, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, verdad? Vemos a Yeshua también con la mujer samaritana en el pozo. Entonces es interesante cómo junto al pozo ocurren ciertos eventos que se destacan en las escrituras, ¿verdad? Y luego más adelante vemos a Moisés casándose con Séfora, una mujer que no es hebrea necesariamente, ¿verdad? Pero no vemos una alteración en esto, ¿sí? El mismo Pero caso. déjame solo Adelante, darte la adelante. información que tú, me parece, mencioné en un programa anterior. ¿De dónde viene Tzipora? Cierto, una parentela lejana ahí, por ahí. Bueno, ni tan lejana tampoco, ¿verdad? Midian en hebreo, es uno de los hijos de Abraham con Ketora. ¿Ok? Entonces, presumiblemente, ellos eran monoteístas y bueno, Yetro tenía hasta conocimiento del Dios de esa montaña antes que Moisés. ¿Okay? Entonces, probablemente él le contó a Moisés y por eso Moisés haya estado interesado en esa montaña para comenzar. Y lo último que quería decirle a la gente antes de que terminemos, Harold, y te dejo cerrar, es que lean Éxodo 3, especialmente, que es donde tenemos la revelación del Todopoderoso a Moisés en la zarza ardiente y cuando le revela su nombre, Yud Hei Vav Hei, en realidad que dice Ejie Asher Ejie, yo soy el que soy. Eso es lo que dice al comienzo y luego le da este nombre que ya le había revelado a los patriarcas, a pesar de que en algunas malas traducciones en español dice que él no era conocido con ese nombre antes, pero en hebreo dice, o sea, obviamente que sí era conocido y tal como vemos Abraham, Isaac y Jacob construyendo altares y llamando en ese nombre, que ahora le han revelado a Moisés y con ese nombre es que él va a retornar a Egipto y esa va a ser una de las señales, además de las otras dos que también aparecen en esta parashá que le son dadas a Moisés para dar testimonio del Todopoderoso. Así es. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta parashá. Obviamente quedan muchos detalles por fuera. Uno de esos se los comparto rápidamente. Por ahí Faraón pregunta casi al final de la parashá: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Bueno, acompáñenos en el próximo estudio de la siguiente parashá para que veamos cómo Jehová mismo se manifiesta a los hijos de Israel, pero también a los egipcios y al mismo faraón, ¿sí? Se da a conocer en gran poder y en grandes maravillas. Muchas gracias, hermano Miguel, muchas gracias, hermano Tzvi, y a ustedes, hermanos, por continuar estudiando con nosotros la porción de la Torá. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.